Advertencia. En este video o podcast estaremos respondiendo algunas preguntas, las cuales sus respuestas tienen un valor educativo muy alto. Recomendamos abstenerse de hablar pendejadas durante esta clase. No es un video común, hay mucha. Además, solo contiene un 10% de habladera de paja. Mentira, tiene más. Gracias. Buenas tardes. El día de hoy abrimos espacio para iniciar una discusión que va a ser referente a la epistemología del trabajo social, tomado de los artículos de revista propuestos por Alicia González y Francisco Javier Restrepo. Contamos con un invitado que es docente de la Universidad del IFIT. Mucho gusto. Mucho gusto, mi nombre es Miguel Triana, licenciado en Ciencias Sociales y especialista en Derechos Humanos. El día de hoy tengo el placer de poderles acompañar en esta discusión epistemológica sobre los aportes de dicha disciplina en el desarrollo teórico del trabajo social. Bueno, entonces espero que podamos tener una charla muy amena sobre dichos conceptos. Bueno, como ya sabemos, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y por decirlo así, la epistemología es su hija predilecta, conteniendo contextos, historia, teorías, ciencias. Voy a expresar una pregunta que es con la que vamos a iniciar esta discusión. Va enlazada para cada uno de ustedes. ¿Quién me puede decir cómo sería un concepto adecuado para la epistemología y su papel que cumple en el trabajo social? De lo que sea epistemología es, digamos, o da a entender cómo nosotros podemos estar seguros de lo que significa o cómo nosotros podemos saber lo que sabemos a partir de el conocimiento. Creo que el conocimiento abre paso a lo que es epistemología y también, digamos, esta nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento, los procesos que utilizamos, pues para obtener los referentes que pues nos puede dar paso a darle construcción a pues lo que es epistemología. Además, pues quisiera de pronto también mencionar algo que considero importante, pues ya que la filosofía es una disciplina de carácter analítico, pues en el trabajo social nos hace reflexionar sobre algunas preguntas como por qué vivimos, cómo vivimos, la forma en que cómo interactuamos, encontrar como esa rama histórica del ser, de cómo se ha venido, digamos, relacionando todas estas ciencias con el trabajo social. Recuerden que la palabra epistemología se parte en dos elementos, episteme y logía o logos. Episteme se refiere a conocimiento y logos tratado o estudio. Eso es, como bien ustedes, o las ciencias humanas. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de estudio principal de las ciencias sociales o de las ciencias humanas? Bueno, en eso se tiene pensado que lo que une todo es el ser. El estudio de las ciencias sociales pues trata todo lo que tiene que ser el ser, y si el trabajo social va unido y va de la mano del trabajo social, las ciencias sociales van unidas a las ciencias sociales. Estas miran su forma de comportamiento ante la sociedad, su forma de pensar, su forma de hablar, de interactuar, de integrarse, hasta de interpretar razonablemente sobre el actuar en la sociedad. Bueno, pero entonces aquí acabas de poner sobre la mesa un elemento fundamental para la discusión, y es dónde inicia y dónde termina el campo de estudio del trabajo social, porque el elemento fundamental que estudian todas las ciencias sociales es la realidad social como todo ese universo, y de ese universo cada una de las disciplinas de las ciencias sociales se enfoca en un elemento o en un punto en concreto. En este caso mi pregunta sería entonces, ¿cuál sería el objeto y cuál sería el ser
del trabajo social, en ese universo conocido como la realidad social. Pues yo considero pues que cuando hablamos del conocimiento científico, el conocimiento se crea en el trabajo social como disciplina, ¿sí? Ya inicia como una disciplina que es a través de otras disciplinas para construir conocimientos previos. Es decir, me estás mencionando que como tal el trabajo social retoma los métodos y técnicas de otras disciplinas de las ciencias sociales. Es decir, que no tiene como tal un método propio, sino que se apoya en la construcción teórica y metodológica de otras disciplinas. Listo. Entonces acá acabamos de encontrar el primer elemento que podemos empezar a profundizar, y es: ¿existe realmente una especificidad del trabajo social? O sea, ¿existe como tal un campo delimitado del trabajo social? Y por campo no solamente me refiero a el objeto, sino también a la esencia. Es decir, ¿el trabajo social tiene una identidad o la identidad está en proceso de construcción? Pues yo creo y pienso que sí está en proceso de construcción, porque de alguna manera, digamos, partiendo de lo que pues es, digamos, el trabajo social como disciplina, pues se debe tener en cuenta primero que todo la trayectoria histórica que ha tenido el trabajo social y cómo este se convirtió pues en una disciplina a partir de que pues nosotros o el trabajo social eran, por decirlo así, eran algo operario y no era algo ya más allá de lo que es ahorita, que es como pues una carrera. Entonces se debe tener muy en cuenta esa trayectoria histórica, en donde pues por eso a partir pues de ¿cómo es que se llama? El impacto de las producciones filosóficas y teóricas epistemológicas en la constitución de la disciplina, Alicia González pues daba ese recorrido histórico en donde cómo el trabajo social se convertía en una disciplina a partir de dos referentes teóricos, y entonces ahí es donde ella iba dando pues sus aportes, pero aparte de dar esto, también se tomaba pues una crítica muy importante, y era esa de que el trabajo social pues sí no tenía sus métodos propios, sino que digamos se tomaban digamos un ejemplo de la salud, se tomaban esa forma de usted o de usted intervenir o de usted realizar esos procesos. Entonces ahí es donde se iba formando cada una de esas cosas hasta llegar pues a esa pregunta de si pues realmente el trabajo social tiene pues sus métodos propios. Algo muy primordial que podríamos tomar ahí en esta parte, ya que tú mencionas del recorrido histórico, es la autora Mary Richmond, ya que ella a la modernidad hace una construcción de reconstrucción, ¿sí? Para que hoy podamos ver casos, enfoques y modos de intervención. Ella toma dos referentes postulados. Estas son corrientes epistemológicas tales como el pragmatismo y la hermenéutica. Como ya sabemos, el pragmatismo es todo lo útil, lo que es verdad, y la hermenéutica es ver como más allá de dichos relatos teóricos que hoy podemos tomar como fuente para una intervención o como de apoyo para estos campos. Bueno, aquí es necesario hacer un pequeño paréntesis para profundizar un poco en los elementos que caracterizan el trabajo social como disciplina. Como ustedes lo mencionaron, el trabajo social como disciplina tiene unos elementos particulares. Sin embargo, esos elementos han sido tomados de otras disciplinas. Pero hay que entender un poco, ya como lo mencionaron también, cómo fue ese proceso de construcción teórico. Entonces, aquí es necesario remontarnos un poco al siglo XX. Durante el siglo XX se estaba dando una lucha entre dos bloques al interior de las ciencias en general: el bloque de las ciencias naturales y el bloque de las ciencias humanas o las ciencias del espíritu. ¿Qué sucede? El bloque de las ciencias naturales estaban ganando la batalla en ese momento porque pues tenían una mayor
preponderancia y desafortunadamente esa forma de ver, concebir el mundo y los fenómenos se extrapoló al mundo social, es decir, a las ciencias del espíritu. De ahí que en aquella época las dos disciplinas más importantes en el momento eran la psiquiatría y la medicina. Ahora, ¿por qué es necesario mencionar estas dos disciplinas? Porque parte del método que se empleó en ese momento y que dio el punto de partida para consolidar al trabajo social como disciplina, pues tomó como referente esas dos disciplinas. Y pues también hay que tener en cuenta que antes de ese momento, pues el trabajo social, por lo menos en Estados Unidos, era visto más como un proceso operativo, más que realmente como una disciplina. Y ahí es donde la autora que ustedes acaban de mencionar, Mary Richmond, se toma la tarea de sistematizar todos esos procesos que llevaban realizando lo que en ese momento se conocían como visitadoras y transformarlo a la luz de los aportes del pragmatismo y la hermenéutica para consolidar un método, digamos, y poder a partir de ese método trabajar, digamos, lo que serían las bases del trabajo social moderno, que recuerden que era un proceso que partía retomando sus referentes, que en este caso era la psiquiatría y la medicina, que era hacer un diagnóstico y un tratamiento. Hoy en día el segundo paso pues ha sido reemplazado por lo que ustedes conocen como intervención y que bueno, tiene sus propias mecánicas y dinámicas, ¿sí? Pero digamos, ese es el punto de partida que tenemos. Entonces, esos son los cimientos del trabajo social moderno. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que dice aquí el invitado, el docente Miguel, pues me queda siempre como una inquietud, porque siempre ha habido, pues en mi opinión, un obstáculo para el trabajo social. Desde el conocimiento de la señora Mary Richmond y otros actores, digámoslo así, pues me queda como ese sinsabor de que nosotros como estudiantes pues nos quedamos como ahí limitados en un proceso académico de no, o sea, de cumplir, obviamente pues hay que cumplirlo institucionalmente, ¿sí? Pero no nos dan esa libertad o ese espacio de ir más allá de lo que nosotros podemos dar sin cumplir ciertos parámetros que exige la institución, ¿sí me hago entender? O sea, es como que si yo quiero explorar tal cosa sin que esté en un reglamento, pues dar como ese aval para ir más allá de ese conocimiento o de lo que académicamente uno hace, ¿sí? Uno cumple. Sí, claro, te entiendo. Lo que pasa es que ahí estás retomando una parte importante de lo que se plantea en la teoría crítica. ¿Qué postula la teoría crítica? Que es necesario cuestionar las estructuras que se encuentran en este momento establecidas, porque si no hay ese cuestionamiento, no hay ese proceso reflexivo, y el proceso reflexivo es el que permite que la ciencia avance. Si la ciencia no tiene ese espacio para el cuestionamiento, desafortunadamente termina convirtiéndose en algo dogmático. O sea, esos postulados no permiten esa transformación. Y la ciencia existe gracias a ese proceso de ruptura epistemológica. Esa ruptura solo se da cuando se empiezan a cuestionar esas teorías que están establecidas en el momento. Porque después de todo, recuerden que la verdad no es algo absoluto, sino relativo. Constantemente se dan transformaciones en cuanto a lo que consideramos verdadero. Porque lo que dice Barcharlan, él dice que entiende el obstáculo epistemológico como la resistencia o inercia del pensamiento al pensamiento. Pues eso es lo que tú acabas de mencionar. Entonces es importante tener ese pensar de este actor. Bueno, pero aquí te lanzo la pregunta. ¿Quiénes son los que están oponiendo resistencia a esa transformación de esas teorías que en este momento se encuentran institucionalizadas?
los estudiantes, los docentes? O sea, pues hay un nivel, una balanza como de igualdad, ¿sí? Digámoslo así, porque pues institucionalmente pues tiene que cumplir unos ciertos parámetros, reglamentos. El docente tiene que cumplirlos también, y nosotros como estudiantes pues también, pero entonces no hay esa mente abierta, como pues yo lo entiendo así, del pensamiento al pensamiento, de descubrirnos nosotros mismos de que sí podemos capaces de hacer esa, no revolución, sino ese cuestionamiento o direccionarnos nosotros como estudiantes a las directivas o a los docentes, de que nos den esa oportunidad de ser más que un título, sino como seres humanos, a ser mejores en toda la parte de trabajo social. Y pues yo creo que algo que debemos tener muy en cuenta es que pues también por decirlo así, esta problemática que se ve de que no avanza ya va o empieza o se ve muy reflejada en la misma disciplina, pues porque siempre se utiliza las mismas formas de metodología, pero entonces si no hay esa forma de pensamiento, cuestión o pensamiento crítico que lleve más allá o avance la disciplina. Por eso entonces decían que de alguna manera la disciplina o el trabajo social estaba muy estancado y no se tomaba, digamos, muy en cuenta, no era muy válido a como pues otras disciplinas. Bueno, pues también hay que mirar que también esos cambios de pensar y pensar, también deben ir contextualizados en la parte de la geografía, ¿no? Es muy diferente el pensamiento que tiene un trabajador social acá en Colombia a un trabajador social que esté en Chile, ¿sí? O un trabajador social que esté en México, ¿sí? Entonces, obviamente el estilo del pensamiento y también de nuestros conocimientos van a disvariar, porque pues todos tenemos nuestros puntos de vista. Entonces surge ese pensamiento si vamos a crear o modificar esas teorías que ya se vienen trabajando en el contexto social, o si por el contrario vamos a fortalecerlas, sustentándolos. Uno podría ser pues merirrismo, ¿sí? Tomando de que ya era también sentaba las bases pedagógicas del trabajo social, los daban los indicios, los principios, los parámetros, cómo se veía el trabajador social en modo de utilizar sus técnicas, sus metodologías, y así tener una proyección en sus conocimientos bastante moderados, ¿sí? En cuanto a trabajar con la comunidad. Es cierto, lo que pasa es que aquí no podemos olvidar, y recuerden eso, que toda disciplina es hija de su época. Las ideas, los postulados, que en un momento dado son importantes, pues permean esa teoría que se aplica, y pues lógicamente el contexto también tiene un peso. Sin embargo, aquí la pregunta o digamos el cuestionamiento surge es porque hay algunas cosas que todavía se mantienen y que digamos ya han sido fuertemente criticadas en el pasado, han sido discutidas teóricamente, y en este caso es ya retomando los postulados y los planteamientos que ustedes acaban de lanzar, es por qué dentro de la formación académica que ustedes están recibiendo no tienen esos espacios de confrontación teórica y de discusión para replantear tal vez esas técnicas, esas herramientas que utilizan en su quehacer práctico. Porque ahí está el detalle. O sea, sí, hay unas estructuras, hay unas herramientas, hay unas técnicas, hay unas estrategias, si se quiere, o unos recursos, pero entonces el detalle es que si solamente nos quedamos con la aplicación, es decir, el cómo, y no nos preguntamos el para qué y el qué de las cosas, desafortunadamente no tendremos esa posibilidad de desarrollarlas. Y recuerden, la ciencia funciona porque hay un constante proceso de renovación.
Pues lógicamente esa renovación no implica destruir lo que ya existe, sino ver a través de lo que se ha instituido y a partir de los cuestionamientos, de las confrontaciones epistemológicas, pensar una nueva forma de hacer las cosas o incluso reformar esa teoría. Es decir, acá nos estamos sustentando en ese concepto de esa ruptura epistemológica. Y la ruptura epistemológica es eso, es repensar una teoría sin desconocer lo que se ha discutido hasta el momento. Y ahora, ¿cómo podemos, digamos, tener la certeza de que esa nueva versión o esa reconstrucción o esa deconstrucción y construcción no va a distorsionar lo que se ha constituido hasta el momento? Pues a través de algo que se conoce como la vigilancia epistemológica. Ahora, ¿cuál es el elemento fundamental para que todo esto sea posible? Que hayan unas bases sólidas en cuanto al conocimiento teórico. Y aquí es donde voy al otro punto, a lanzarles la pregunta. Como estudiantes, como futuros trabajadores sociales, sienten que realmente la dimensión teórica en su formación está siendo atendida adecuadamente. Es decir, a lo largo de su formación han sentido que tanto la práctica como la teoría se mantienen o digamos se desarrollan al mismo nivel. Considero que sí. Sí, las bases teóricas, tanto como en la parte de la práctica, la hemos desarrollado de una manera positiva, como usted lo menciona. El avanzar ya el querer avanzar, el querer desarrollar esas nuevas teorías va en la investigación, ¿sí? En el más allá. Como usted lo mencionaba ahorita, profesor, estamos en un constante cambio, tanto político, social, cultural. Entonces, de allí, de todas esas situaciones que se presentan a nivel mundial, el día a día, de allí deben nacer nuevas interés investigativo, de querer mejorar, de poder accionar de una manera más avanzada para poder encontrar unas nuevas técnicas, unas nuevas herramientas. Ya depende de nosotros como trabajadores sociales cuánto queremos avanzar, cuál es el interés que tenemos de desarrollar todas esas posibilidades de buscar nuevas teorías. Compañeros, para concluir, yo creería que casi no damos como ese pie a que una persona se satisfaga completamente, en el sentido en que así hayan unas bases, hayan unas teóricas, siempre van a haber personas que va a haber su parte y su contraparte, ¿sí? Muchas personas pensarán como tú que sí se cumplen estas funciones, pero otras personas como yo que creerían que hay una contraparte, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez ya están unas bases, ya están centrados en algo que no permiten la idea epistemológica que vengan otras y pueda modificarse esto. También uno como estudiante le permitan reconstruir, permitan como aportar más allá a lo que ellos nos dicen, o sea, no tener algo como ya rígido, sino si uno puede avanzar, ¿qué tal pueda hasta reconstruir? Si Mary Reisman y todos estos autores lo hicieron, no, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, con esto podemos concluir este podcast dando esta versión epistemológica a un trabajo social, tanto en postulados de Reisman como en estas revistas que nos da los artículos de Alicia González y Francisco Javier Restrepo, dando indicaciones que contraparte hay partes y hay muchos temas más, pero estos se apropian más que todo de la epistemología del trabajo social. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta discusión, al invitado profesor Miguel Triana, muchísimas gracias, y a cada uno de ustedes como estudiantes de la universidad. Muchas gracias, muchachos, por la invitación. Que hayan disfrutado la discusión. Pues es un tema, digamos, muy amplio, pero pues creo que si nos sentamos a hablar del tema nos da toda la vida, pero pues se hace, digamos, lo que se puede, y de alguna manera es un tema muy necesario porque sí
sí aporta demasiado al trabajo social, tanto para criticarlo como para beneficiarlo a nosotros mismos, ¿sí? Entonces siento que pues sí, en cuanto a la pregunta, sí deberían haber espacios en cuanto acá en la institución de formación o de pensamiento crítico en los que uno, digamos, pueda cuestionarse en cómo nosotros estamos llevando la formación y sobre todo preguntarnos si realmente nosotros nos sentimos preparados al momento de salir, si esa continuidad se llevó de la mejor manera, porque pues por lo general, como pues acá se lleva por ciclos, entonces sí se ve un choque en cuanto a nosotros pasamos a otro ciclo, no sigue esa continuidad de temas o no se lleva de una mejor manera, entonces al momento de nosotros ir a la práctica es totalmente diferente a lo que nosotros hemos visto, pues a lo que nosotros hemos hecho en práctica. Y como dice la compañera Nayeli, pues prácticamente es enfrentar la realidad y asimismo pues tener como un equilibrio entre lo que es la práctica y la teoría, ¿no? Entonces es enfrentar todos esos retos y obstáculos. Bueno, entonces no hay más, no siendo más, muchísimas gracias a los que nos están escuchando en este podcast, en esta discusión, y nuevamente a nuestro docente y a todos nosotros como estudiantes. Gracias.